Hola a todos, bienvenidos al módulo de introducción de la programación en la ingeniería civil. En el video de hoy veremos un ejemplo práctico de cómo poder obtener los diagramas de cortante y de momento de una viga simplemente apoyada. Vamos a generar un código en el cual vamos a dejar estructurado la obtención de las reacciones, los cortantes, los momentos y finalmente un gráfico con ambos diagramas. Así que acompáñanos. En este caso contamos con una viga simplemente apoyada, la cual tiene una carga aplicada uniformemente distribuida. Para que se dé esta condición contamos en uno de sus extremos con un apoyo articulado, el cual va a restringir el movimiento en todas las direcciones. Pero en este caso, este permite la rotación. Por el otro lado contamos con un apoyo en rodillo, el cual nos va a permitir el movimiento en la dirección X, pero en este caso tendríamos restringido el movimiento vertical. Al aplicar esta carga Q, nosotros podríamos obtener la reacción de los dos apoyos simplemente como Q por L sobre 2, L siendo la longitud de este caso en este análisis. Ya por acá, en este otro caso, contamos con el diagrama de cortantes, en la cual la carga Q nos va a distribuir los esfuerzos de corte por toda la viga, y lo cual lo podríamos obtener con esta ecuación. En cada una de las abscisas, el nivel del cortante simplemente podría ser como la reacción en A menos la carga Q por X, X siendo el vector de desplazamiento que recorre toda la longitud de la viga. Para el diagrama de momentos tenemos una forma parabólica y el momento en cada una de sus abscisas de la viga podríamos obtenerla como simplemente como la reacción en A por X. X, recordemos que es el punto medido desde uno de los costados de la reacción, en este caso desde el punto A, menos Q por X al cuadrado sobre 2. Y con estas dos ecuaciones podríamos obtener la reacción y los esfuerzos de corte y de momento en cada uno de los puntos de la longitud de la viga. Una vez en Spider, nosotros simplemente tendríamos que traernos esas ecuaciones que acabamos de visualizar en la diapositiva. Nosotros ya tenemos una sección de una viga simplemente apoyada con la longitud L y una carga uniformemente distribuida aplicada a Q. Para ello, nosotros recordemos en las clases pasadas que lo más importante inicialmente sería importar las librerías. Entonces en este caso nosotros vamos a necesitar la librería de NumPy y la librería de Matplotlib para poder realizar los gráficos. Entonces vamos a importar la librería NumPy y la librería de Matplotlib. Para que vayamos dejando un código bien ordenado, vamos a ir dejándole comentarios para que en este caso tengamos diferentes secciones dentro de nuestro código. Una vez tenemos ya importadas las librerías, vamos a proceder con la importación de los datos de entrada que necesitamos para este análisis. Muy importante, recordemos que en este caso tenemos la longitud de la viga. Vamos a dejarle para el modo de ejemplo una longitud de 10. Recordemos que con el numeral podríamos tener un comentario que nos indique alguna atribución o alguna propiedad de este dato que estamos incluyendo. En este caso es la longitud en metros. Muy importante nosotros manejar tener el dominio de las unidades de nuestro análisis, porque recordemos que en la programación él continúa según lo que nosotros le incluyamos. Serán las unidades las que deben tener coherencia según la información que estemos incluyendo. Adicional, vamos a contar con una carga Q. Vamos a incluirle una carga de 6 como ejemplo. En este caso sería carga uniformemente distribuida en kilonewton por metro. Estos serían los dos datos de entrada principales que necesitamos para el funcionamiento del análisis.
Por otro lado, vamos a ir realizando cada uno de los cálculos que nosotros necesitamos. Si recordamos la presentación, inicialmente podríamos calcular las reacciones en cada uno de los dos puntos con esta ecuacióncita que tenemos en este costado, que sería Q por L sobre 2. Entonces vamos a calcular las reacciones en los apoyos. Entonces nosotros tenemos de que RA va a ser igual a RB y que RB simplemente sería Q por L sobre 2. Ya de esta manera nos quedan calculadas las dos reacciones. Continuando con el ejercicio, tenemos nosotros un vector de cortantes y un vector de momentos. En este caso, lo que más nos interesa es nosotros poder encontrar el nivel de cortante y de momento en cada una de las abscisas o en cada uno de los puntos de la longitud. Para este caso, ayudémonos de NumPy, que NumPy nos permite obtener un vector de coordenadas o de puntos dentro de la longitud de análisis. Entonces yo por acá le voy a incluir que voy a tener un vector de coordenadas en la longitud del elemento. Este vector de coordenadas yo lo voy a llamar como X, y X, como les decía, con NumPy simplemente podríamos hacer un arreglo con la función linspace. El linspace simplemente lo que nos solicita es el punto inicial, punto de salida y la cantidad de puntos en la cuales nosotros queremos distribuirlo. Entonces nosotros vamos a iniciar desde 0 hasta L, y le voy a indicar que lo voy a discretizar en 100 pasos. Entonces vamos por aquí a calcular cortantes y momentos en el elemento. Entonces ya nosotros generamos un vector X de coordenadas en todo el elemento que tiene una dimensión de 100 arreglos, de 100 posiciones, perdón. Ya calculamos las reacciones. Entonces, para nosotros calcular el cortante y momento en cada uno de estos mismos puntos, no es sino traernos la ecuación que traíamos y que estábamos viendo en la presentación. Entonces yo tengo que los cortantes simplemente va a ser RA menos Q por X. Entonces yo sé que mi cortante va a ser igual a RA menos Q por X. Y que mis momentos van a ser igual a RA por X menos Q por X al cuadrado sobre 2. Hay una función la manera más simple de nosotros poder incluir un exponente en Python, recordemos que sería con el doble asterisco. Yo le escribo un doble asterisco, en este caso le voy a decir que es elevado al cuadrado, y esto lo podría dividir sobre 2, que nos quede mejor delimitado. Le voy a incluir los paréntesis para incluir que todo esto va a ser una misma operación. Entonces en este caso nosotros ya tenemos el cálculo de las reacciones, un vector con todas las posiciones en la viga, el cálculo del cortante y de momento, y la ventaja que nos presenta en este caso Python es de que como ya tenemos un arreglo, una lista, el cálculo del cortante va a exportarse o va a generarse con la misma posición o la misma dimensión que nosotros tenemos en este vector de entrada. Entonces él ya entiende que como esta es una operación que contiene un vector, él ya nos va a dar todo el cálculo, todo el análisis. Entonces vamos simplemente a ejecutarlo. Y ya por acá nosotros tenemos el explorador de variables. Pues recordemos que por acá tenemos una longitud de 10, es un valor flotante. Tenemos un vector de momentos, tenemos una carga Q, una reacción en A y en B, un vector de cortantes y un vector de coordenadas en X. Entonces, ¿cómo se obtuvo el vector de cortante y de momento? Como el de abscisas, el de coordenadas de todo el elemento lo teníamos partido en 100 posiciones, este cortante y momento lo va a tomar como
como valor inicial, como dimensión. Entonces ya de esta manera nosotros logramos obtener todo el cálculo del cortante de momento a lo largo de la viga. Si vemos en estas tres simples líneas, que fueron el cálculo de los cortantes y acá de coordenadas en la longitud del elemento, pudimos obtener de entrada y de manera automatizada este cálculo de cortante de momento. Esto también lo podríamos obtener en Excel, pero en Excel ya vemos que lo que necesitaríamos para obtener todo ese mismo resultado sería desplazar en todas las filas para nosotros incluir la discretización del elemento. En cambio acá notemos que simplemente teniendo dos valores de entrada y únicamente 4 líneas de cálculo ya logramos generarlo para toda la sección. Ahora que nosotros hemos podido calcular los cortantes y los momentos, podríamos simplemente proceder a graficar esas funciones, esos resultados. Entonces por acá incluyamos un comentario, gráfico de los resultados. Ya recordemos que en las sesiones pasadas nosotros habíamos visto cómo poder graficar los resultados de diferentes maneras. En este caso vamos a incluirle una nueva funcionalidad que nos permite hacer Matplotlib, en la cual vamos a dividir un mismo recuadro del gráfico en diferentes subgráficos, subposiciones. Entonces, si nosotros contamos con todo este gráfico, es muy importante a la hora de nosotros visualizar los resultados, poder ver de manera simultánea los niveles de cortante y de momento. Pues si tenemos la misma longitud en este caso de la viga, podríamos en un mismo gráfico contar con estos dos resultados. La manera para esto hacerlo simplemente es indicarle que vamos a generar diferentes posiciones en el recuadro que vamos a enmarcar. Entonces vamos simplemente a instanciar una figura. Esto es lo que encontraríamos diferente a las sesiones pasadas. Yo acá le voy a incluir en este caso una variable denominada y llamada access, pero que simplemente me va a atribuir y me va a obtener los subgráficos que yo le indique. Entonces por este caso yo voy a instanciar de Matplotlib la librería subplots. Entonces subplot lo que necesita como variables de entrada sería que yo le indique es una forma de matriz. Entonces de esta manera la que funciona subplot. En este caso estamos hablando que queríamos en la parte de arriba los cortantes, en la parte de abajo los momentos. Entonces en este caso yo necesitaría 2 filas y una columna. Muy importante recordarnos como este orden, que primero debemos indicar la cantidad de filas, luego la cantidad de columnas y finalmente indicarle un tamaño de la figura. El tamaño de la figura debe ir en forma de tupla, de vector, de dos posiciones en la cual nosotros le indiquemos el tamaño en ancho y el tamaño en alto. En este caso dejémoslo para el modo de ejemplo en 8,6. Ya una vez instanciado el gráfico con la librería Matplotlib, nosotros simplemente tendríamos que indicarle qué es lo que nosotros queremos graficar. Entonces primero vamos a graficar el diagrama de cortantes del elemento. Pues para nosotros graficar el diagrama de cortantes del elemento, simplemente tendríamos que llamar la variable access, que es la que me está almacenando cada uno de los subgráficos de mi cuadro. Entonces en este caso recordemos que la primera posición para Python siempre sería con 0. De esta manera es que los almacena. Entonces yo le voy a indicar que voy a graficar en este gráfico la variable x, que recordemos que es todo el vector, versus los cortantes. Le voy a colocar un colorcito, digámosle que acá está de color rojo. Luego tenemos que indicarle más propiedades. En este caso yo le voy a indicar un título. Entonces el título simplemente sería
diagrama de cortantes. Yo le podría también indicar un tamaño de fuente. Vamos a continuar dándole más propiedades, editando en este caso los ejes. Entonces, en el eje Y vamos a indicarle que va a tener los cortantes y que esos cortantes, perdón, esto va comentado, cortantes en kilonewton. También le podemos incluir un tamaño de fuente. Podríamos incluirle también el label en X, que tendríamos la longitud, y este sería en metro. Tenemos el font size, serían 12. Y muy importante en este caso, que vamos a visualizar los resultados generales en todo el elemento, nosotros podemos restringir el eje X de que sea desde el punto 0 hasta la longitud del elemento, para que sea lo único que nos quede graficado y que nos pueda quedar bien en orden. Entonces, la manera de nosotros decirle a esto es de que nosotros le vamos a ordenar los límites del eje X. Entonces, le vamos a indicar que los límites va a ir desde 0 hasta L. Ya, en este caso nosotros le indicamos la información para el primer subgráfico que le vamos a incluir. Por acá vamos con el diagrama de momentos del elemento. Es un ejercicio muy similar al que acabamos de hacer, solamente que ya nos vamos a proceder al siguiente gráfico. En este caso sería el axis en la posición número 1. Entonces, simplemente traernos lo mismo que estábamos haciendo. En este caso vamos a decirle que es el gráfico de los momentos. Vamos a darle un color, vamos a ponerle que es azul. Luego vamos también a ponerle un título, que sería el diagrama de momentos, un font size, tamaño de fuente. Vamos a indicarle también un nombre del eje X, un momento, que se lo hemos calculado en kilonewton metro. Importante tener como el mismo orden que venimos en todo el código, un font size. Ya únicamente nos queda faltando el nombre del eje X. Tenemos longitud, font size, y también muy importante los límites del eje X para que nos quede bien estructurado, bien organizado el gráfico. Ya finalmente nos queda mostrar el gráfico. Entonces vamos a ejecutar. Ya por acá se nos generó un gráfico, vamos a visualizarlo y revisemos este gráfico. Este gráfico tenemos diagrama de cortantes, diagrama de momentos en toda la longitud del elemento. Si nosotros vemos, podríamos quizás ordenar o ajustar un poco la visualización del gráfico, porque mira que esta longitud que le habíamos marcado para este diagrama de cortantes lo podríamos simplemente eliminar para que se vea más ordenado desde la parte inferior la longitud de todo el elemento. Entonces yo me voy a regresar para el label del primer diagrama, que es el de cortantes, y la voy a eliminar. Algo adicional que nosotros contamos en el código es de que por lo general la visualización de los momentos nosotros lo visualizamos de manera hacia la parte inferior. Recordemos incluso la presentación como la teníamos, que es una parábola
hacia el lado inferior. Entonces en este caso, como hemos calculado momentos con un signo positivo, nos va a presentar esta parábola. Entonces nosotros tendríamos dos opciones en este caso: invertir los signos para que todos nos queden negativos, o hay una función también en Python, en Matplotlib, que nos permite simplemente invertir el eje que nosotros le digamos. Entonces vamos a utilizar esa segunda opción. Entonces yo le voy a indicar que para el eje de los momentos, este eje Y, yo le voy a invertir el eje X, el eje Y, perdón. Vamos a ejecutarlo y ya nos queda simplemente ajustado y finalmente el gráfico de cortante de momentos en cada una de las secciones. Vamos a regresarnos por acá en los datos de entrada y vamos a hacer diferentes ajustes. Vamos a hacer un ejemplo en la cual ya tengamos una longitud de 20 metros y una carga de 10. Vamos a ejecutar y listo. Se nos actualiza automáticamente el gráfico. Entonces, de esta manera ya nosotros quedamos con este primer código en el cual podríamos tener una sección, un elemento simplemente apoyado y calcular el diagrama de cortantes y de momentos en cada una de sus abscisas. Y con esto hemos llegado al final de nuestro video. No se olviden dejarnos un like, suscribirse a nuestro canal y estar pendiente de todo nuestro contenido. Nos vemos en el siguiente video.